En repetidas ocasiones, el Nuevo Testamento contiene una frase que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es una frase que se escuchó en labios del Señor Jesucristo y que posteriormente, a medida que fue avanzando la revelación bíblica, también se repetía esa expresión, y es esta: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. 15 veces está contenida esta misma expresión en el Nuevo Testamento. 8 veces en los Evangelios, 7 veces en los Evangelios y 8 veces en el libro de Apocalipsis. Un libro en el que Dios está revelando, está dando a conocer secretos y verdades espirituales para varias iglesias y para el resto de los creyentes a través de las eras. ¿Pero qué significa esta expresión? No es una mera invitación a venir a escuchar. Es un llamado serio a reflexionar, a interiorizar, a disponer el corazón y nuestra voluntad no solo para escuchar y tratar de comprender lo más claramente posible aquello que se nos dice, sino también de aplicar y obedecer. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿No se ha dado cuenta de algo? Nuestros ojos por momentos pueden estar cerrados, incluso hasta por horas. Nuestra boca también. Los oídos no cierran. Aunque algunos vamos perdiendo quizás capacidades auditivas, pero no hay nada en el oído que cierre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los ojos sí, la boca también. Los oídos permanecen abiertos. Y el Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Me llama muchísimo la atención, hay un pasaje en la Biblia que les quiero remitir a él en Efesios capítulo número 1, me gustaría que lo buscaran en sus Biblias. Efesios capítulo 1, versículos del 15 hasta el 23, en el que el apóstol Pablo, con esta idea también en mente, escribe una carta a un grupo de seguidores, de gente que amaba al Señor Jesucristo. Y cuando Pablo está orando para que los creyentes reciban esa capacidad de entender, de escuchar, de comprender y de disponer su corazón para obedecer lo que están escuchando. Así que tanto para el Señor Jesucristo, todas las veces que él repitió, el que tenga oídos para oír, oiga, como el apóstol Pablo en esta oración, como luego el apóstol Juan cuando recibe la revelación del Apocalipsis y él, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, también registra las palabras del Señor diciéndole a las iglesias, casi 30 años después, el que tenga oídos para oír, oiga, es porque tanto para Cristo como para los líderes espirituales de las iglesias en el Nuevo Testamento era crucial que los creyentes escucháramos lo que se les estaba enseñando, lo que se les estaba comunicando. Y eso sucede también en nuestros días. Pablo en este pasaje de Efesios capítulo número 1, versículos del 15 hasta el 23 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No una vez, sino cada vez que me acuerdo de ustedes y oro por ustedes y aquí viene el propósito con el cual pedía. Ahora empieza a revelar qué es lo que él le pedía a Dios. Usted sabe, hay gente que a veces le dice, bueno, estoy orando por ti, pero nunca te dicen qué le piden a Dios por ti. Pero aquí Pablo ahora comienza a revelar qué es lo que está pidiendo a Dios por estos creyentes. Y dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando uno se acerca a un pasaje bíblico como este, una de las preguntas claves que deberíamos hacernos, si es que estamos tratando de comprender lo que se está comunicando en las Escrituras, es ¿con qué intención Pablo está escribiendo esta carta? ¿Y cuál es la intención de él al estar pidiendo a Dios por los creyentes para que reciban conocimiento y sus ojos sean alumbrados? La intención se comunica en el versículo número 18, fíjese. Dice el versículo 18, yo pido para esto, para que sus ojos, los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, sean alumbrados, para que sepáis. Y quiero que nos detengamos aquí por algunos segundos, porque esta expresión del Nuevo Testamento en el versículo 17 es única en su forma en todo el Nuevo Testamento. No aparece en otro lugar en el Nuevo Testamento. Es única. Por primera y única vez, al menos el apóstol Pablo, que tiene varias cartas en el Nuevo Testamento, está diciendo: yo estoy orando para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes sepan, para que conozcan. También puede enunciarse así: estoy orando para que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Así que hay algo interesante. De pronto uno dice, bueno, ni el entendimiento ni el corazón tienen ojos. Pero los ojos nos dan la capacidad de ver, de percibir aquello que es visible al sentido de la vista. Entonces, ¿qué está queriendo expresar aquí el apóstol Pablo? Pablo, si usted se fija en los versículos anteriores, eso nos va a ayudar a entender de qué está hablando Pablo aquí y por qué está orando Pablo de esta manera. En los versículos anteriores, del 1 adelante, que por cierto este año prediqué varios mensajes de Efesios, y en uno de ellos prediqué de ese texto, del contexto anterior que aparece de los versículos del 1 en adelante. Cuando usted se detiene a leer los versículos del 1 en adelante, el apóstol Pablo está hablando de varias doctrinas interesantes, importantísimas, relacionadas con la salvación. Y Pablo está queriendo que ellos sepan, aquellos creyentes, en el versículo 18, cuál ha sido la esperanza a la que Dios los ha llamado. En el versículo 18 también, para que ustedes sepan no solo la esperanza a la que Dios les ha llamado, sino además las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y para que sepan además en el versículo 19 cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora escuche esto. Quiero compartirles un panorama general de las veces que en el Nuevo Testamento se nos revela, no los incrédulos, sino nosotros los que creemos, los discípulos del Señor Jesucristo, no comprendieron en aquel momento ni entendieron lo que Cristo les estaba enseñando. Y ahora Pablo está pidiendo aquí que estos mismos creyentes en otra área geográfica distinta, en un momento de la historia un poco más adelante después del Señor Jesucristo, también pudieran comprender y entender. Pero desde antes, desde que Jesús estaba enseñando y enseñó por más de 3 años en esta tierra, Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús explicaba, Jesús ilustraba, Jesús argumentaba, ampliaba la enseñanza. Y aún así había gente que no entendía. Y aún así no solo incrédulos no entendían, había discípulos que no entendían algunas verdades. Y quiero que vea algunas posibles causas de que hoy tú y yo también dejemos de comprender verdades espirituales. Una pudiera ser debido a una enseñanza difícil de entender. Hay cosas que son difíciles de entender, aún en doctrina y en teología. Y el propio Señor Jesucristo admite eso. Cuando usted lee Juan capítulo 6, versículos 59 al 60, Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba. Estaba enseñando en una sinagoga en Capernaum y miren lo que dice Jesús. Esto es lo que sucede. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Jesús enseñando y los discípulos por dentro, es difícil de entender. No logro entenderlo. ¿Cómo puede aceptarlo alguien?
Luego en 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 15 al 16, el apóstol Pedro está diciendo esto de algunas enseñanzas, explicaciones y argumentaciones del apóstol Pablo. Le dice a los creyentes, 2 de Pedro 3:15, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio. Versículo 16, escuche esto. Al tratar estos temas en todas sus cartas y algunos de sus comentarios, dice Pedro de Pablo, son difíciles de entender. Así que puede ser que tú y yo estemos sentados ahí, escuchando a un predicador, a un buen maestro de la Biblia, tratando de explicar y comunicar verdades espirituales, pero no las llegamos a abrazar del todo o a aplicar a nuestra vida porque es difícil de entender. Esa puede ser una posible razón. Una segunda razón es debido a una incorrecta interpretación de las Escrituras. Eso sucedió también en los tiempos del Nuevo Testamento. En el propio pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, la segunda parte del versículo 16, dice Pedro: y los que son ignorantes e inestables, escuche, han tergiversado las cartas de Pablo para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Eso, dice Pedro, resultará en su propia destrucción. Así que puede ser debido a una enseñanza difícil, puede ser a una incorrecta interpretación del texto bíblico, puede ser también debido a una falta de entendimiento espiritual. Cuando leemos primero los Corintios capítulo 2 versículo 14, dice la Biblia: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Prepárese ahora para escuchar esto, sobre todo si usted se cree muy espiritual y que entiende toda la revelación del Dios sobrenatural. Para aquellos que se sienten muy bendecidos y especiales por haber recibido una iluminación espiritual que el resto de otros creyentes no tienen, permítanme decirle algo que también dice la Biblia. Que la falta de discernimiento espiritual no solo puede ser experimentada en incrédulos, sino también en creyentes. También puede ser experimentada por los creyentes, limitando así nuestra comprensión de verdades espirituales. Y aquí le pongo un ejemplo de varios que aparecen en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo se aparece después de haber resucitado a los discípulos y se pone en medio de ellos. Usted puede leer luego el pasaje en Lucas, capítulo 24, 36 al 49. 3 años después de haberle enseñado y haber estado con ellos. No pierda eso de vista, contexto histórico. Y mire lo que dice la Biblia ahora. Ellos se espantan, se atemorizan, pensaban que veían un espíritu. Otras traducciones dicen, pensaban que estaban mirando a un fantasma. Y Jesús les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones esos pensamientos? La Nueva Traducción Viviente, este versículo dice: ¿por qué tienen el corazón tan lleno de dudas? Los discípulos, no los incrédulos. Y Jesús entonces les pide que miren sus manos y sus pies. Y no solo les pide que miren sus manos y sus pies, sino que les dice: pálpenme para que vean que soy yo resucitado. Y además de eso les dicen: ¿tienen algo por ahí de comer? Y come. Algunos piensan entonces que en el cielo vamos a comer porque Cristo resucitado y estaba comiendo. Para los que les gusta comer bastante. Pero dice la Biblia que ellos, aún él mostrando las manos y los pies, de gozo no lo creían. Los discípulos, no los incrédulos. Y Jesús les pregunta si tenía algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las mismas palabras que yo les hablé anteriormente. Pero no las han creído. Por eso ni mirándome a mí, ni mostrándoles mi cuerpo resucitado, tan siquiera se dan a creer o a entender o a recibir. Pero yo les dije que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero dice ahora el versículo 45, escuche, va a aparecer en pantalla. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A discípulos que habían pasado 3 años con Jesús, escuchando a Jesús. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí les vuelve a reiterar, a repetir la enseñanza que les había compartido antes, y les dice: y ahora no solo las escucharon, sino que ahora mismo ustedes son testigos que estas cosas son verdad.
Y luego les dice en el mismo pasaje: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que es Cristo en este pasaje, Dios hecho carne, quien abrió el entendimiento a los discípulos, y esta vez lo hizo para que comprendiesen las escrituras que antes les había enseñado. Repasemos entonces. Los creyentes podemos carecer de una comprensión espiritual sobre realidades espirituales debido a alguna enseñanza difícil de entender, por una incorrecta interpretación nuestra o por falta de entendimiento. En cuarto lugar, también puede ser por incredulidad o dureza del corazón de creyentes. En Marcos capítulo 6, versículos 48 al 52, Marcos 6, 48 al 52 dice: a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo, pero dice que ellos, los discípulos, estaban totalmente asombrados. Porque, dice la Biblia en el versículo 52, todavía los discípulos no entendían el significado del milagro, de los panes. Y concluye esa porción diciendo: tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. No los incrédulos, los discípulos de Jesús. Y otro ejemplo de incredulidad en seguidores de Cristo se encuentra en Juan capítulo 6, versículos 63 y 64. Jesús dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero a algunos de ustedes no me creen. Así que aquí hay una verdad interesantísima que les quiero compartir. El endurecimiento del corazón y la incredulidad ciegan nuestra comprensión y evitan que los creyentes disfrutemos realidades y experiencias espirituales. Por lo tanto, Pablo, ahora reconociendo que los creyentes pudiéramos llegar a demostrar incredulidad, dureza de corazón, incomprensión, estar enfrentando el desafío de una enseñanza difícil, les escribe a estos creyentes y les dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo que les ilumine, que les abra el entendimiento de vuestra mente y de vuestro corazón, para que sepan. ¿Por qué? Porque sabía que los creyentes por momentos podemos no creer, podemos no entender, podemos resistir de algunas enseñanzas espirituales también. Y Pablo le dice esto a los creyentes: hago memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice: los recuerdo constantemente en mis oraciones y les pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y quiero que pongan mucha atención a este detalle que hay. En esta ocasión, Pablo no está orando por los creyentes de estas varias iglesias que leerían esto que se considera una carta circular, pidiendo específicamente para que crezcan en la gracia. Pedro sí lo hacía. Pedro les decía: crezcan en la gracia. Pero ahora eso no es lo que está pidiendo Pablo. Tampoco le está pidiendo a Dios que les aumente la fe, sino que está rogando al Padre Celestial, literalmente, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y la manera en que lo hace es pidiendo al Señor que les conceda sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? ¿Para qué? Y el contexto inmediato de este texto bíblico que estamos considerando hoy en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, está describiendo todas las bendiciones espirituales que recibe una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y cuando usted lee esos versículos se da cuenta que hay doctrinas fundamentales sobre la salvación. Se habla de elección, de predestinación, de perdón de pecados y purificación, de santificación, de adopción, de redención. Así que Pablo lo que está diciendo: yo estoy orando para que Dios, a los creyentes que quizás todavía no lo entienden o no lo comprenden o llevan tiempo escuchando y no creen del todo que la salvación es únicamente por fe y que hay bendición inmensa en esa salvación, Dios les dé claridad, los ilumine, abra sus mentes, abra sus corazones y por fin lleguen a entender qué es la salvación, de qué se trata la salvación, qué bendición hay en ser salvos y cómo se vive la vida cuando uno ha sido salvo por Dios. Esa es la intención de Pablo.
Y basados en esta observación podemos entender que Pablo está orando efectivamente para quienes están recibiendo esta carta, los creyentes de aquella región del Asia Menor, recibieran iluminación y una comprensión mucho más clara y profunda de lo que es la salvación y los resultados de la salvación en Cristo. Otro detalle crucial que hay y que solo revela el contexto histórico de esta carta es identificar el momento en que Pablo está diciendo esto. Eso me encantó. Recordé, hay un lugar en Hechos capítulo 19, para que lo lea con calma, en el que se narra que Pablo está visitando toda esa región. Ya habían empezado la obra allí Aquila y Priscila. ¿Sí sabe quiénes son ellos, no? Un matrimonio excepcional. Un matrimonio que incluso dio formación también espiritual a Pablo. Así que tuvieron a Aquila y a Priscila. Tremendos maestros. Después tuvieron a Pablo. Y si usted conoce algo más del Nuevo Testamento, después de Pablo en toda esa región, ¿saben quién le siguió ahí pastoreando toda esa gente? Timoteo, discípulo a los pies de Pablo. No pierda este detalle. Les escribe ahora Pablo, y él hallándose bajo prisión domiciliaria, les está escribiendo después de los casi 3 años que había pasado con aquellos creyentes enseñándoles la palabra de Dios. Y ahora pide al Padre que les conceda sabiduría y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿No les resulta eso interesante? Jesucristo estuvo como 3 años enseñando a los discípulos y después que se les apareció resucitado todavía no comprendían ni creían. Pablo se pasa casi 3 años con los creyentes de Éfeso y todavía le está pidiendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo que los ilumine y que les abra entendimiento para que entiendan qué es la salvación y los resultados de la salvación. En Efesios capítulo 1 versículo 15 dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Por cierto, estos eran diferentes a los cristianos de Corinto. ¿Sí se acuerdan de los cristianos de Corinto, no? Él les dice carnales. Esta gente no eran así. Eran gente de fe, eran gente amorosa, pero habían verdades que necesitaban comprender e interiorizar. Y el versículo 15 antecede a los versículos 16 y 17, donde el apóstol especifica claramente las peticiones que hace a Dios por los creyentes de Éfeso. Quiero que note que Pablo está orando por creyentes. Creyentes que están exhibiendo una fe profunda en el Señor Jesús y que demuestran un amor sincero por el pueblo de Dios. Y algo más que nos revela el contexto histórico de esta carta es que toda esta gente fueron expuestos por varios años a maestros y líderes espirituales magníficos, piadosos, conocedores de la palabra del Señor y que querían lo mejor para el resto de los creyentes en el mundo. Así que estuvieron allí Aquila, Priscila, Pablo, Timoteo, pero esta fue además una iglesia que, a pesar de haber tenido magníficos maestros, sufrió falsas enseñanzas de algunos hombres influyentes dentro de la congregación, como Himeneo y Alejandro, a quienes se mencionan en 1 Timoteo 9:20. Estos propagaban interpretaciones equivocadas de las Escrituras y llegaron a provocar discusiones y disputas dentro de la iglesia. Así que observe además que Pablo aquí no está orando por los enemigos de la fe que odian a los cristianos, tampoco ora por los creyentes carnales y conflictivos como los de Corinto. Aquí Pablo está orando por gente de fe sincera en el Señor Jesús y muy amorosa. Así que tenga esto muy en cuenta para lo que les voy a decir ahora. Los seguidores de Cristo, gente de fe y de amor, como tú y yo, que creemos y amamos a Dios, podríamos estar escuchando durante meses o años, como le pasó a los discípulos y a los creyentes de Efesios. Pudiéramos estar escuchando sobre la salvación, sobre las implicaciones que ella tiene para el ser humano y aún así seguir necesitando una comprensión aún más profunda de todos estos asuntos. Por lo tanto, los creyentes, sin importar el tiempo que llevemos estudiando y escuchando la palabra de Dios, necesitamos mantenernos aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Así lo dice 2 de Pedro 3:18. Antes, dice el apóstol, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, como vuestro pastor, les confieso, por momentos me preocupa que algunos de ustedes lleven tiempo escuchando en este lugar o en otras iglesias el plan de Dios y aún ni siquiera entiendas que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Me preocupa eso. Es solo por la fe. No podemos hacer nada para recibirla. Y que inclusivamente, inmediatamente que una persona cree, él da el derecho a ese individuo que se ha arrepentido y ha creído de ser parte de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo.
Y que en ese proceso de salvación, una de las primeras cosas sobrenaturales que sucede es que el individuo que cree y se arrepiente recibe el Espíritu Santo y un poder sobrenatural que únicamente da Dios para que testifiquemos acerca de Cristo. Escucha, mi amado hermano y hermana, los efesios recibieron instrucción, enseñanza, buena influencia, una magnífica formación espiritual de gente tan piadosa como Priscila, Aquila, Pablo, Timoteo. Sin embargo, años más tarde, Pablo sigue pidiendo a Dios que los ilumine en su mente y en su corazón para que entiendan verdades espirituales que aún no habían entendido del todo. Así que unos 30 años más tarde, Cristo, a través de la revelación que le da a Juan, y eso me encanta, a esta misma iglesia que Pablo le está pidiendo, Señor, ilumínalos. Padre, háblales el entendimiento para que sepan qué es la salvación y todos los resultados de la salvación. 30 años más tarde, Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Y cuando Dios está hablando en la persona de Cristo a Juan sobre los creyentes en Éfeso, les dice: ustedes han servido, ustedes son magníficos, pero tengo algo contra ustedes. Han perdido su primer amor. Gente con magníficos maestros perdieron su primer amor. Sabían hacer de todo muy bien hecho en la iglesia, pero habían perdido su devoción a Dios y el temor al Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que tú y yo podríamos estar expuestos durante meses y años a enseñanzas espirituales traídas por gente cristiana muy madura y piadosa, y aún así tú y yo no comprender lo que se nos está comunicando, o hasta estar en riesgo de disminuir nuestro amor y devoción a Dios, como le sucedió a los efesios. Les confieso aún algo que me preocupa más. Me preocupa que tú y yo lleguemos a alcanzar determinado grado de comprensión sobre temas bíblicos y espirituales, pero nuestras vidas no estén siendo cambiadas ni transformadas. ¿No las ha conocido? ¿Saben Biblia? ¿Saben explicar términos teológicos? ¿Saben comunicarlos con claridad y enseñarlos a otros? Pero cuando usted ve la vida de la persona, dice: ¿y aquí qué está pasando? Eso es más preocupante aún. Es decir, lo estoy entendiendo, la oración está resultando porque Dios me está iluminando para entender. Lo estoy entendiendo, incluso tengo la capacidad de explicárselo y enseñarlos a otros, pero no lo estoy viviendo. Mi vida no está siendo cambiada. Y es algo que les repito a mis estudiantes. Tengo varios estudiantes en cursos de predicación en la Universidad de Luisiana y también aquí en Houston. Y es algo que les repito constantemente. Me preocupa eso, que lleguemos a alcanzar determinado grado de comprensión sobre temas bíblicos, porque antes de uno enseñarlo, uno tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo. Tú no puedes enseñar lo que no entiendes. Pero si ya lo entendiste y ya lo creíste, asegúrate de estarlo viviendo y de estarlo modelando para otros. Y es algo que les repito a los estudiantes: es un serio problema no entender lo que vamos a enseñar. Sí lo es, pero es aún peor llegar a entender verdades espirituales al punto de convertirnos tú y yo en maestros refinados, en predicadores expertos de la Biblia, pero que no estemos viviendo lo que entendemos, lo que estamos enseñando y lo que estamos predicando. Y esto en sí trae mayor responsabilidad personal y hasta condenación. Porque entre otras tristes consecuencias estaríamos entonces provocando que nuestros oyentes se resistan a escucharnos y a aceptar el mensaje que predicamos, porque ven que nuestra vida está totalmente divorciada de lo que enseñamos o creemos. Por eso Santiago en capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que los que enseñamos vamos a recibir mayor condenación. En la Nueva Traducción Viviente dice: sí, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Les sorprendería si le digo que todo esto fue introducción? No se preocupen que voy a terminar a tiempo. Ahora bien, luego de admitir tú y yo que necesitamos una mayor comprensión de verdades espirituales, entonces, esta mañana quiero imitar la misma intención del apóstol Pablo. Quiero que tú y yo juntos hoy le pidamos a Dios que nos conceda a ti y a mí sabiduría y una mayor percepción y una mejor disposición de mente y de corazón para entender una de las verdades más cruciales que está contenida en este pasaje. Y es que la iglesia de Jesucristo ha sido investida con poder sobrenatural de Dios. Pablo está orando y le dice: Señor, dales sabiduría. Ábreles la mente, ábreles el corazón. Pero en el propio pasaje ahora los confronta con una verdad que quiere que la abracen con todas sus fuerzas. Y es lo que yo quiero hacer también en esta mañana. Si de todo lo que he dicho, que ya llevo varios minutos hablando, solo vas a recordar una sola idea, quiero que sea esta: la iglesia de Jesucristo ha sido investida con poder sobrenatural por Dios, quien es sobrenatural también.
¿Y por qué me atrevo a declarar esto? Yo llegué a encontrar en el texto bíblico 4 particularidades del poder con el que Dios ha investido a la iglesia. Primero, es un poder con una grandeza increíble. En el versículo 19 dice, para que entiendan y sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y quiero que escuchen los adjetivos que están calificando aquí al sustantivo poder. Es un poder con una supereminente grandeza. Otras traducciones dicen con una increíble grandeza. Otras traducciones dicen con una extraordinaria grandeza. Así es el poder de Dios. Y con ese poder hemos sido investidos tú y yo, si hemos creído en Cristo. ¿Qué sientes cuando escuchas esto? ¿Entiendes de lo que se trata realmente ese poder? ¿Qué hace el poder de Dios que sea tan especial y tan sobrenatural? La Biblia nos dice en este mismo pasaje, ese poder con el que hemos sido investidos es el mismo poder que levantó entre los muertos a Cristo. Es el mismo poder que lo sentó a la diestra de Dios, el lugar de mayor honor que existe en el universo. Pero es el mismo poder que constituyó a Cristo como cabeza y único jefe de la iglesia. Ese poder está en nosotros. ¿Cuándo se recibió? ¿Recuerdan Pentecostés capítulo 2? Ahí se los dejo de tarea, léanlo. En el momento en que los creyentes recibieron el Espíritu Santo, fue un poder manifestado especialmente. Comenzaron a hablar en otros idiomas, de otras nacionalidades, y fueron llenos del Espíritu Santo. Más adelante ese mismo poder increíble les confirió valor a los discípulos para predicar el Evangelio ante reyes, ante todo tipo de personas. Empezaron a hacer milagros que validaban el respaldo de Dios en los apóstoles, sanando enfermos, sacando demonios. Ese día incluso el apóstol Pedro predicó y 3,000 personas recibieron a Cristo y fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Y hoy en día Dios continúa haciendo cosas increíbles a través de su iglesia. Esto que ustedes recibieron hoy les pudiera parecer normal, no lo tiren. Este es el poder de Dios manifestado en una de las muchas iglesias que hay en esta ciudad. Usted sabía que si acaso al máximo una iglesia, sobre todo bautista, puede llegar a bautizar hasta 10 personas al año, nada más. Por el poder de Dios, revise el reinforme. Casi 190 personas fueron bautizadas en esta iglesia en inglés y español en el año pasado. Y más de 1,400 personas recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el poder de Dios. Porque ha investido a su iglesia con ese poder. Así que hoy Dios continúa haciendo cosas increíbles. Una segunda particularidad del poder de Dios. Es un poder con el que Cristo gobierna sobre toda potestad en los cielos y en la tierra. Versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto de principado, autoridad, está designando a seres y entidades celestiales. Cristo está por encima de cualquier entidad espiritual que exista. Ya sean ángeles, arcángeles, pero también demonios. Los demonios tiemblan ante el poder de Dios porque Cristo está sobre ellos también. Así que no existe un área en el cosmos donde Cristo no domine y gobierne con su poder. Y el Nuevo Testamento demuestra que aún los demonios se les sujetan. Y yo lo he visto en vidas transformadas de personas incluso que llegaron a estar relacionadas con demonios, en espiritismo, en hechicería. Dios les ha liberado de esas opresiones espirituales con el poder sobrenatural que levantó a Cristo de entre los muertos. Y una muestra pequeña del poder sobrenatural desatado de Dios en las vidas, lea ese informe. Pero quiero decirles, la supereminente, increíble y extraordinaria grandeza del poder de Dios no podrá jamás ser limitada por 4 paredes ni por la cantidad de sillas que se pongan en un recinto. ¿Lo sabías? A veces yo humanamente me preocupo y digo, Señor, ya no cabe nadie más. ¿Y cómo vamos a seguir alcanzando a los demás? ¿Saben por qué? Porque iglesia no son 4 paredes. Aunque tengamos más espacio y lo ampliemos, iglesia es tú y yo. Que cuando salgamos aquí a comprar en Fiesta o en Walmart o en Target y lleguemos mañana al trabajo, a la fábrica, al taller de mecánica, a vender la casa, cualquier cosa que hagamos, allí nosotros, tú y yo, investidos con el poder de Dios, sigamos testificando, siendo luz y anunciándole al mundo que la única esperanza es Jesucristo para ellos. Eso es la iglesia. Y les confieso, desde que pisé tierra americana, me impresionó muchísimo el tamaño de las instalaciones y los edificios de las iglesias, de todos los tamaños hasta de las más pequeñitas. La más sencilla y austera iglesia en Estados Unidos es muy rica en comparación con la mayoría de las iglesias de Latinoamérica y del Caribe.
¿Se acuerda de la iglesita que teníamos en el rancho? En mi país algunas se reúnen debajo de un árbol los domingos. Y aquí en Texas, donde dicen que en Texas todo es más, no se sabe ese dicho. Apréndaselo porque eso es de Texas. En Texas todo es más grande. Aquí en Texas, donde todo es más grande, se hallan las más grandes iglesias de Estados Unidos. Es impresionante saber en internet cuáles incluso publican sus presupuestos gigantescos. Es incluso impresionante ver la inmensidad de sus instalaciones, pero les confieso algo. Aunque ello demuestre, y yo creo que demuestra la libertad religiosa que garantiza este gran país, nada demuestra más la grandeza de una iglesia que ver el poder sobrenatural de Dios desatado en las iglesias, transformando vidas, viviendo vidas en santidad e impulsándonos donde quiera que estamos a compartir el evangelio sin miedo. Eso nos impresiona más. Así que todavía el mundo posmoderno está por ver lo que Dios es capaz de hacer con creyentes que se rinden incondicionalmente ante el poder sobrenatural de Dios. Una tercera particularidad del poder de Dios es que este poder beneficia en todo a la iglesia. Mire el versículo 22. Dios nos ha puesto a Cristo todo bajo su autoridad, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Saben cuál es uno de los más grandes beneficios que recibe la iglesia cuando es investida con poder por el Espíritu Santo? Iluminación. No voy a explicar toda la doctrina, pero básicamente es que el Espíritu Santo que habita en el creyente nos otorga la capacidad de entender, de comprender lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Por eso el salmista en el Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero además hay otro beneficio. Otro inmenso beneficio es que Dios con su poder ha puesto a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Cuál es el significado bíblico y teológico de que Cristo es cabeza de la iglesia? Que nadie absolutamente en ninguna iglesia tiene mayor autoridad que el Señor Jesucristo. Él es el único Señor y el jefe legítimo de las iglesias. Y si hay un trono en la iglesia, ese le pertenece únicamente a Cristo. Al fin y al cabo, fue Cristo quien murió por la iglesia y con su sangre pagó un precio para rescatarla y liberarla. Por lo tanto, no existe algo que necesite más una iglesia que tener a Cristo y la plenitud de Cristo. Las iglesias ciertamente podemos sentirnos muy beneficiadas con riquezas que nos faciliten un ministerio de gran alcance. Las iglesias incluso podemos sentirnos altamente favorecidas con líderes de visión, piadosos, altamente estratégicas. Las iglesias posmodernas en Estados Unidos pudiéramos incluso llegar a estar equipadas con la tecnología más sofisticada que nos permita la más alta producción técnica de nuestros servicios y programas. Ello incluso pudiera garantizarnos hacer cosas tremendas para Dios. Pero lo que más necesitamos las iglesias para nuestra máxima efectividad y el mayor alcance de nuestra misión, ¿sabes qué es? A Cristo y la demostración de su poder sobrenatural en nuestras vidas que han sido cambiadas por Él. Eso es lo que más necesitamos. Y la cuarta y última particularidad del poder con que Dios nos ha investido es este. Es un poder que completa en toda la iglesia. ¿No ha sentido usted que para que mi vida sea totalmente feliz, lo único que me falta es... ¿No he escuchado gente así? Llegar a Estados Unidos. Llegas a Estados Unidos, estás en Estados Unidos. Ah, no, pero espérate, lo único que me falta a mí para ser feliz es un buen trabajo. Y lo único que me falta ahora no es estar rentado aquí en esta posilga, es una buena casa. Y no este carrito que me deja tirado por ahí por el freeway. Ahora necesito, cuando yo tenga eso, voy a ser totalmente feliz. Escuche, iglesia. Las iglesias también podemos padecer de eso. Vamos a ser una mejor iglesia cuando tengamos, mira lo que dice la Biblia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir el texto bíblico con que Cristo llena y completa la iglesia? La iglesia está completa realmente cuando tiene a Cristo como su cabeza. Y esto no siempre ocurre en las iglesias, déjeme decirle. Cuando una iglesia deja de depender de Cristo y comienza a seguir la dirección de los hombres, y estos a su vez confían más en sus fuerzas, conocimiento y habilidades para hacer la obra que debe hacer la iglesia, más que en el poder del Espíritu Santo, ahí estamos relegando a Cristo como cabeza de la iglesia.
Dije y lo repito, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Los pastores y los líderes no somos cabeza de la iglesia. Tampoco existe tal cosa como una iglesia con dos cabezas, Cristo y yo. No, eso no existe. Es una cabeza y Cristo. Y la iglesia solo tiene esa cabeza, se llama Jesucristo, el Dios eterno hecho carne. Pero déjeme decirle, una iglesia sin cabeza o con una cabeza equivocada es una iglesia moribunda o muerta. Cristo es el único que completa y llena a las iglesias. Es también Él el que da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Por eso podemos decir, tienes a Cristo, aunque te falten otras cosas. Cristo basta. Basta, es la plenitud. Qué privilegio entonces, hermanos, es que tú y yo hayamos sido investidos con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Es un privilegio, sepan ustedes, que en este planeta solo tenemos las iglesias. Ninguna otra organización, por rica o grande y próspera que sea, disfruta el poder sobrenatural del Espíritu Santo en él. Solo la iglesia es un poder con una grandeza increíble. Es un poder con el que Cristo todavía gobierna con autoridad, sobre toda autoridad. Es un poder que beneficia en toda la iglesia y que completa en todo a la iglesia. Y mi llamado para finalizar es este: ¿quieres formar parte de la iglesia? Primero necesitas recibir a Cristo. Ya recibiste a Cristo, bautízate. Eso es una demostración pública. No me avergüenzo de creer en Cristo. Y si alguno quiere hacerlo en esta mañana, ya sea recibir a Cristo, ser bautizado, les animo a que vayan a las mesas de bautismo que tenemos acá. Si deseas convertirte en miembro, quiero animarte. Vamos a tener un almuerzo el próximo domingo después del servicio para hablar un poco más de membresía. Así que te puedes registrar aquí delante en las mesas de visitante. O si deseas servir en alguno de los ministerios, te voy a invitar que escanees el código que aparece en pantalla para que sepas cuántas oportunidades tienes tú de servir a la iglesia con el poder sobrenatural con el que Dios te ha investido para hacer un impacto en este mundo. Y lo otro que quiero es que agarres algunas de esas tarjeticas que están en las mesas a la salida y comiences a invitar a otros para la nueva serie que vamos a empezar pronto, para que ellos también escuchen el evangelio. Pero ahora me gustaría que nos levantáramos y pidiéramos al Señor juntos esto. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias por la salvación gratuita que hemos recibido por la fe en Él y el arrepentimiento. Te damos gracias por el poder sobrenatural con que nos has investido, Señor, a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas que creemos en ti. Ayúdanos, Señor, a testificar sin miedo donde quiera que estemos. Ayúdanos a exhibir vidas transformadas por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ayúdanos a serte fieles hasta el final de nuestras vidas. Ayúdanos a amar a la gente que aún no te conoce y a mirarlos con los ojos que tú los miras y a hablarles de la bendición que es conocer a Cristo y ser investido por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor, tu amor eterno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que la comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador, quien habita en nosotros, sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.